Muy buenas noches, una semana más retomamos nuestro recorrido histórico por los acontecimientos tanto de actualidad como históricos que ocurren en el mundo. Saben ustedes que en este programa les hablamos de temas internacionales, todos ellos interesantísimos, que en este momento nos encontramos inmersos en una serie de programas sobre Alemania. Y hoy vamos a continuar esa estela hablándoles de la Alemania comunista. Bien, pues lo vamos a hacer. Vamos a comenzar como lo hicimos la pasada semana con Natalia Bedia del despacho de Pedro Beltrán. Buenas noches, Anabel. Natalia. Bien. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos, como siempre lo hacemos, por el principio, hablando de cómo surgió el Estado comunista alemán. Pues la República Democrática Alemana, también conocida como RDA o Alemania Oriental, se instaló en el año 1949 en territorio alemán que estaba ocupado por la URSS después de la Segunda Guerra Mundial. Y se mantuvo de ese modo hasta el año 1990, que fue el año de la reunificación alemana. Nos encontramos con un territorio alemán que estaba dividido en 4 zonas por los aliados, y cada una de las cuales estaba bajo el control de los aliados. De ese modo vemos que tenemos una RDA que se fundó en el 7 de octubre de 1949, y también por otro lado tenemos una República Federal Alemana, que también se fundó ese mismo día. Vemos que la URSS fue el primer país que reconoció a la RDA como Estado y estableció además relaciones diplomáticas con él. Y fue muy importante porque seguidamente ese mismo año otros estados también de índole socialista, como pudieron ser la República Popular China, Corea del Norte y Albania. Y nos encontramos pues eso, que la URSS sí que lo reconoció como Estado. Sin embargo, la República Federal Alemana nunca lo reconoció como Estado. Pero sí que es verdad que es muy curioso que, por ejemplo, en un principio la idea de la URSS era no era meter a la República Democrática Alemana como un Estado socialista, sino que más bien confiaba en que en el marco de la Guerra Fría se llevara a cabo una reunificación. Sin embargo, se produjo un cambio drástico de la actitud de la URSS en el año 1952 a raíz del rechazo a la nota de Stalin. El contenido de la nota de Stalin consistía en la retirada de las superpotencias de la política interna y del mismo modo la reunificación de Alemania. Debido a este rechazo por parte de las superpotencias y de la RFA, se llevaron a cabo una serie de medidas agilizadoras del comunismo en el territorio de la RDA, tales como la colectivización de la agricultura, la nacionalización de empresas, y se disolvieron los estados federados para dar paso a distritos. De modo que vemos que en ese momento ya tenemos una RDA inmersa totalmente en un Estado comunista. Y bueno, por otro lado, nos encontramos con que durante los años 1949 hasta 1989, la RDA estuvo gobernada por el LASED, que el LASED es el Partido Socialista Unificado, y era fruto de la absorción del Partido del Socialdemócrata Alemán por parte del Partido Comunista Alemán, y esto dio lugar al Frente Nacional de la Alemania Democrática, que junto con otros grupos minoritarios dio lugar a este frente. Este frente estaba dominado políticamente por el SED, pero a pesar de ello sí que es verdad que presentaba una lista única a las elecciones a la Cámara del Pueblo, y en esa lista había integrantes de cada una de las agrupaciones, lo que es de enorme importancia. Como el resto de partidos políticos, el gobierno contaba con una serie de órganos, como eran el Buró Político, el Congreso y el Comité Central, todos ellos de una enorme importancia. Y bueno, simplemente decir que tras la caída del muro de Berlín en el año 1989, la SED se refundó en el Partido del Socialismo Demócrata, y esto es de vital importancia ya que persiste hoy en día y de hecho cuenta con un 25% de votos de media en la zona oriental del país. ¿Y qué provocó la caída de la Alemania comunista y la unificación de Alemania? ¿Cuál fue el proceso? En el año 1989, el gobierno reformista de Hungría suprimió las restricciones fronterizas que tenía con Austria. De ese modo, 13.000 alemanes escaparon del este al oeste y se produjo una brecha en el denominado telón de acero. En respuesta, el gobierno de la RDA lo que alegó fue que se trataba de criminales y de traidores, antisociales y irresponsables, que habían traicionado a la patria y que habían sido, sobre todo, y esto es lo más importante, que habían sido expulsados por ellos mismos. Sin embargo, en 2 de las ciudades más importantes, Dresden y Leipzig, se llevaron a cabo una serie de manifestaciones en masa entre las que se pedían diferentes medidas, tales como la disolución de la Stasi, una serie de libertades democráticas y una reforma dentro del propio socialismo. Sin embargo, vemos que los dirigentes políticos tomaron otra
posición porque ignorando los problemas que estaban latentes, celebraron el 40 aniversario de la RDA en Berlín el 7 de octubre y con ello lo que hicieron fue mostrar el poderío que tenía la República. Sin embargo, también esa misma noche hubo una serie de manifestaciones y para callar las protestas el Politburó cesó a Honecker, que era el presidente que estaba antes, y lo sustituyó en su lugar por Egon Krenz, que era más joven y menos intransigente. Aún así, el 7 de noviembre dimitió el primer ministro y todo su gobierno, y el 9 de noviembre caía el muro de Berlín. En ese momento, muchos alemanes pasaron de la zona del este a la zona del oeste, donde estaba Helmut Kohl, donde les entregó 100 marcos occidentales como regalo de bienvenida, porque pasaron de eso, del este al oeste. Y bueno, pues ya lo último, así simplemente decir que nos encontramos con una Alemania en la que se celebran unas elecciones a la Cámara del Pueblo el 18 de marzo del año 1990 y en ellas los democristianos de Kohl y los aliados cobraron con un 48% de respaldo. Y eso fue de enorme importancia ya que asumió el gobierno en ese momento. Y bueno, simplemente ya decir que posteriormente, meses después, el 3 de octubre, se reunificó Alemania en la República Federal Alemana y el Estado de la RDA, que ahora está extinta, fue el primer país de la zona oriental en adherirse a la Unión Europea. ¿Y se ha producido, podemos decir que se ha producido una convergencia real entre la Alemania del Este y la Alemania del Oeste? Pues Alemania ha afirmado en multitud de ocasiones que realmente no se ha conseguido esa convergencia entre ambas, porque hay multitud de diferencias. De hecho, se llevan a cabo siempre una serie de medidas para intentar equipararlas. Encontramos que sí que es verdad que los estándares de vida de los ciudadanos de una parte y de otra son similares, pero hay una brecha enorme tanto en el plano de la economía como del mercado laboral. De hecho, la posición que tiene el este sobre el oeste está un tercio por debajo de la del oeste. De hecho, la recuperación ha ido mucho más lenta en el este, como se puede ver. Y además, ya no es solo que la recuperación vaya más lenta, sino que nos encontramos con que también los ingresos fiscales son inferiores en el este y la tasa de desempleo, esto es muy importante porque la tasa de desempleo en la zona del este se encuentra en un 10,3%, que es la más baja desde la reunificación, pero que sin embargo sigue siendo por encima de la media de la zona del oeste, que ronda el 6%. Y una de las medidas, por ejemplo, que toma el gobierno para intentar paliar ese ajuste que hay entre una zona y otra es que cada año inyecta 30.000 millones de euros a la zona del este para que vayan convergiendo ambas zonas. Claro. Todo esto ha dado lugar a que haya una serie de migración interna de la zona del este a la del oeste, que se había dejado de dar, pero se teme que pueda volver a darse. Y de hecho hay algunos críticos que dicen que de hecho se podría hablar de un estancamiento tanto del este respecto al oeste. Y por otro lado, lo último, decir que las diferencias no son solo en el plano económico, porque en el plano personal hay multitud. De hecho, los ciudadanos del este valoran de forma positiva la reunificación, mientras que los del oeste no tanto. Aún así, sí que es verdad que todos los ciudadanos que pertenecían a la extinta República Democrática Alemana añoran algunos aspectos, como son en materia de seguridad social y de educación, que no los encuentran del mismo modo en la Alemania actual. Y también y lo último, decir que simplemente que no todos los ciudadanos de la República Democrática están a favor de la unificación, ya que solamente un 19% apoya el capitalismo y un 29% la democracia. Ajá. Bien, ya para terminar, Natalia, ¿qué significa el término Ostalgie para los alemanes del este? Ostalgie es un término alemán que hace referencia a la nostalgia que sintieron algunas personas que habían estado viviendo durante la época de la RDA y hace referencia en especial a la cultura, a la añoranza del día a día, cotidiano y demás. Y de hecho ha sido advertido este fenómeno por algunos empresarios que han empezado a comercializar algunos productos referidos a la época de la RDA, como pueden ser películas, programas de televisión y demás. Muy bien, Natalia, pues muchísimas gracias por ilustrarnos también esta primera parte del programa. Gracias. Gracias a ti. Bien, pues continuamos, lo hacemos en este caso con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, gracias por venir a nuestro despacho. No, gracias a ti como siempre por recibirnos también y por
traernos temas tan interesantes como el que estamos abordando hoy. Antes de comenzar y bueno, pues seguir un poco con la introducción que nos hacía Natalia y concluir contigo, me gustaría que nos explicaras un poco pues, cuál es el despliegue que nos has preparado hoy aquí. El despliegue es de Alemania comunista, aunque no olvidemos que Alemania comunista es Alemania también. Alemania comunista es ante todo Berlín, porque la capital de la Alemania comunista fue Berlín, sin embargo no era la capital de la Alemania occidental, esto hay mucha gente que no lo sabe. Hoy es la capital de Alemania, Berlín, sí, pero la capital de la Alemania unificada. Cuando Alemania se divide en dos partes, la República Federal Alemana o Alemania Occidental y la República Democrática Alemana, democrática comunista, RDA o DDR, la capital de Alemania democrática o comunista pasa a ser Berlín, la capital de la Alemania federal, que esa sí que era democrática de verdad, es Bonn, una pequeña ciudad de Alemania, cercana a Colonia. Por lo tanto, el despliegue hace referencia a Berlín. Hace referencia a un aspecto sustancial de la Alemania comunista, que es la música. La música fue esencial también en ese régimen. Es curioso porque lo fue en la dictadura nazi de Hitler, pero luego los alemanes en la época comunista también dieron una relevancia enorme a la música. Los dos mejores teatros de ópera de Alemania tuvieron la suerte de que quedaron dentro de la zona comunista. La famosa Staatsoper Unter den Linden de Berlín, que dirige hoy Daniel Barenboim, esa ópera estaba en la zona comunista. La segunda mejor ópera de Alemania, con la segunda mejor orquesta del mundo, la ópera de Dresde, también se quedó dentro de la zona comunista. Por tanto, el despliegue hace referencia a compositores alemanes, que son de los dos lados, por supuesto, pero que tuvieron una especial relevancia en esa zona de Alemania comunista. Y luego tres películas que tenemos aquí, muy conocidas, quizás no todas por el gran público. Goodbye Lenin es una comedia sobre la caída del comunismo en Alemania, una comedia preciosa que recomiendo a todos los telespectadores. Y esta, The Lives of Others, Las vidas de los otros, es una película maravillosa sobre lo que fue el aspecto más negativo de esta Alemania comunista, que es el aspecto del espionaje, del control de los ciudadanos, pero a la vez con una historia bellísima, en una película verdaderamente de altísima recomendación. Debajo tenemos a la Filarmónica de Berlín. La Filarmónica de Berlín se queda en la Alemania occidental, pero curiosamente construyen el auditorio justo al lado del muro y hoy se ha convertido en la plaza central de Berlín, la Potsdamer Platz, que es donde está el auditorio de la Filarmónica de Berlín. Este es el despliegue que tenemos aquí: música, cultura, historia y sobre todo Berlín. Muy bien, Pedro. Es una historia relativamente muy reciente. Sí, una historia viva aún casi. Es una historia viva. Y la verdad es que cuando miramos atrás nos pasa un poco como nos pasa con España. También la guerra civil pues es una historia que tenemos relativamente reciente, pero la de Alemania todos tenemos en la retina todavía la caída del muro, ¿no? Pedro, ¿cómo se explica que surgiera esto en Alemania, que surgiera este movimiento? Surge por la división tras la Guerra Mundial. La Guerra Mundial da lugar a una alianza extraña entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el único objetivo de destruir a la Alemania nazi. Pero ya las diferencias surgen directamente durante la guerra. Primero porque el coste mayor, y ahí está muy relacionado con la Alemania comunista, el coste mayor en vidas incomparablemente es el de los rusos. Sí. En Rusia, en la Unión Soviética, mueren nada menos que 20 millones de personas. Es decir, es incomparablemente muchísimo más que Inglaterra, que tuvo unas bajas del orden de 100.000 personas. No tiene comparación con el resto de las potencias occidentales, ni desde luego con Estados Unidos. Stalin, en la tabla de negociaciones, la mesa, cuando se pone a negociar, dice, ¿cómo repartimos ahora esto? Él exige un trozo de Alemania. Él exige un trozo de Alemania y, por supuesto, una gran parte del este de Europa, que también es muy conocido por los telespectadores, que eran países de la órbita soviética, Polonia, que ahora está en la Unión Europea, Rumanía, Bulgaria y todos los demás. Alemania se reparte en dos, o más exactamente en cuatro: un trozo para Francia, un trozo para Estados Unidos, un trozo para Inglaterra y otro trozo para la Unión Soviética, las cuatro potencias vencedoras de la Guerra Mundial. Austria se libra por los pelos, porque se consiguió escapar al final en un acuerdo que dicen, bueno, pues Austria no la repartimos, pero Alemania sí. Y a partir de ahí se crean dos estados. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera.
La Unión Soviética tenía un sistema comunista, los otros eran capitalistas, no podía coincidir. Y lo más dramático, las imágenes que tienen todos los telespectadores, es el muro, porque Berlín quieren los soviéticos que sea para ellos solo. Dicen, lo hemos conquistado, fueron los rusos los que conquistaron Berlín, no los americanos, lo hemos conquistado, está dentro de nuestra zona, por tanto Berlín entero para nosotros. Los americanos dicen, no, de eso nada, Berlín también se reparte. Y Berlín se reparte también, pero se queda dentro de la Alemania comunista, es como una isla. Una isla dentro de todo el resto es comunismo, Dresde, Leipzig, todo lo que le rodea es Alemania comunista. Y hay una parte que es Alemania Occidental dentro de Berlín y otra parte que es Alemania comunista. El mejor trozo se lo quedan los soviéticos, porque se quedan los edificios más antiguos, algunos son muy bestias y se los cargan, también la Cancillería de Hitler se la cargaron, el búnker también, pero en fin, ellos se quedan con ese trozo de Berlín y hacen la capital de Alemania en Berlín. De ahí surge por la división entre Unión Soviética y Estados Unidos, y surge por ese enfrentamiento tan grande que hay entre dos sistemas diferentes, comunismo y capitalismo. ¿Y cómo se justifica la caída de este régimen? La pregunta es muy interesante porque el régimen cae no por causas internas, sino por causas externas. Precisamente esta misma semana se ha publicado unas memorias de Helmut Kohl, pero no redactadas por él, es decir, un libro de una persona que estuvo con él todo el tiempo, todos estos años, y él dice que le sorprendió la caída de Alemania del Este y dice esto mismo, que no cae por causas relativas a Alemania del Este, no cae por las manifestaciones de Leipzig, de Dresden, no. Alemania del Este cae porque cae la Unión Soviética, porque se disuelve la Unión Soviética, porque los países de la Unión Soviética pasan a ser independientes, porque el comunismo fracasa totalmente en la Unión Soviética. La paradoja es que el comunismo no fracasó en Alemania. No fracasó relativamente, es verdad que la República Federal Alemana alcanzó muchas más tasas de desarrollo, que creció mucho más. Bien, aquí podría haber opiniones distintas, porque en Alemania comunista tenían pleno empleo, todo el mundo tenía trabajo, el sistema de seguridad social también era muy eficiente. Es verdad que las libertades estaban muy limitadas, que no había un régimen democrático de verdad, que no se podían expresar libremente las opiniones, todo eso está en la parte negativa. Pero Alemania fue la perla de los países de la órbita soviética. Alemania fue el país que permitió que los rusos tuvieran naves espaciales, que permitió el progreso científico de la Unión Soviética. Pues ¿por qué? Pues porque los alemanes son muy trabajadores, muy disciplinados, lo habían sido con Hitler, ahora lo eran con los que les tocaba, y ellos, pues hay que hacer esto, pues lo hacemos. Son muy de seguir al líder. Y las razones del fracaso están fundamentalmente en que el comunismo es un universal fracaso histórico, ha fracasado en todos los países donde ha estado, quizás no va mucho con la naturaleza humana, y sobre todo por eso, porque fracasa la Unión Soviética. Si no llega a ser así, quizás el régimen seguiría todavía y no habría caído ni Alemania comunista ni habría caído el muro de Berlín. Pedro, ¿crees que el comunismo tiene futuro en los lugares donde aún está vigente, como por ejemplo Cuba? Bueno, en Cuba hay un régimen comunista muy relativo porque hay propiedad privada también, se ha dulcificado muchísimo ese régimen. ¿Verdad que se están introduciendo cambios en los últimos años? De hecho ya se le está pidiendo a Obama que levante el embargo y hay unas peticiones muy relevantes de diversas instituciones que piden que se levante el embargo dentro y fuera de Cuba, mucha gente se lo está pidiendo ya. El comunismo en Alemania del Este sí que consiguió el éxito en la medida que era un país más desarrollado y que tuvieron medidas muy acertadas. En otros países es más difícil que funcione. Lo que es cierto es que el capitalismo para mucha gente tampoco funciona. Los telespectadores que nos estén escuchando hoy y estén en el paro, no creo que puedan decir que el capitalismo es un éxito como sistema. Quizás el sistema más justo sería un sistema intermedio en donde algunas medidas comunistas en la teoría pueden ser buenas, luego en la práctica las han desarrollado muy mal, porque cada país comunista se ha convertido al final en una dictadura. Lo que han sido es regímenes completamente dictatoriales que no han permitido la expresión de la opinión libre de los ciudadanos, que no han permitido una democracia de verdad, que no ha habido elecciones en definitiva para poder elegir. A partir de ahí, desde luego, el comunismo es difícil que pueda tener éxito porque ni siquiera en China ya hay un sistema comunista. En China nos hemos quedado con una dictadura
China, por cierto, país que tenía también muchas relaciones con la Alemania comunista, claro. Vietnam, hay un montón de vietnamitas. En Berlín, por ejemplo, hay barrios vietnamitas. En la época comunista hubo una gran inmigración vietnamita y ahí están. Ha fracasado en la mayoría de los sitios y China tiene un régimen dictatorial, como estamos viendo estos días con las manifestaciones de Hong Kong, pero el comunismo ya no está, es un capitalismo salvaje incluso, porque hay gente supermillonaria y a la vez los salarios son de miseria, no hay seguridad social, trabajan 12 horas al día de lunes a domingo, con lo cual de comunismo no tiene nada, ya no queda prácticamente nada de comunismo en el mundo, el único residuo es Vietnam, Corea del Norte. Vietnam también desapareció porque Vietnam ganan los rusos a los americanos, los soviéticos ganan y se unifica Vietnam bajo un régimen comunista, pero unos años después cae y hoy Vietnam es un país capitalista también, aunque esté unificado. Corea del Norte es prácticamente lo único que queda y algún país en África. Y para terminar, Pedro, ¿cuál ha sido la clave o el secreto de Alemania para, después de tanto vaivén político, recuperar una estabilidad tan importante y convertirse en la primera potencia económica de Europa? Bien, se ha convertido en la primera potencia económica de Europa, quizás en buena parte por el trabajo, por el esfuerzo de los ciudadanos, por unos buenos políticos, una ausencia o reducción muy grande de la corrupción en comparación con otros sistemas, y ha sido un país que ha sabido llevar bien la unificación después. Todavía quedan diferencias entre una zona y otra, todavía el paro es más alto en la zona comunista, pero el secreto de Alemania está en una excelente administración, en una muy buena organización territorial, dividiendo entre distintos estados federales las competencias, y es un país que realmente funciona, una gran integración social también. No es que sea un país maravilloso, porque siguen faltando cosas, pero es un país mucho más integrado que cualquier otro. Ajá. Muy bien, pues por hoy lo dejamos aquí, Pedro, ¿te parece? Pero continuaremos dando ese repaso a la historia reciente y a la no tan reciente de Europa y del mundo. La verdad es que muchas gracias porque abordamos cuestiones que seguramente pues a la gente se le escapa, ¿no? Tan metidos estamos en la actualidad del día a día que se nos escapa todo esto, y entrar en profundidad en estos temas yo creo que es muy beneficioso para aumentar la cultura de todos. Gracias. Pues gracias a ti por venir y muchas gracias a Información TV. Vamos a terminar la serie de Alemania con dos programas, uno relativo a la Potsdamer Platz de Berlín, que es un símbolo, y el segundo es la relación entre el Holocausto y la creación del Estado de Israel. Con ello cerraremos la serie de Alemania y pasaremos a otros temas de política internacional. Muy bien, pues así lo haremos, Pedro. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado una semana más. Espero que hayan disfrutado del programa y, como ya les ha avanzado Pedro, continuaremos la próxima semana con, bueno, pues con temas seguro que les van a interesar. Gracias y hasta entonces.